Habrá que ver si cerraron todo, fíjate. Si Emir está contento con lo que pasó. Pero más vale, si creo que Emir ha sido, aún con los defectos que le podemos ver, no sé si el peronismo había logrado esto en los últimos años. Pero ¿por qué decís más o menos? Y porque tenés el sector K, que era el que contendía con los intendentes. Dentro de los intendentes tenés algunos desmarcados, como Jaque, Emir Andraos. Después tenés sectores gremiales, CTA, CGT. Tenés el sector más cercano a Ciurca. Tenés sectores populares, sociales. Tenés una diversidad enorme dentro del Pero los peronistas son peronistas y cuando llega el momento se unen. Y todo ese quilombo que decís vos logró amasarlo y hacer un buen mix, un buen blend. Sí. Emir Félix, que es el presidente del partido. Hola, Emir. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, como enólogo, como sommelier, ¿qué tal salió el blend para octubre? Muy bueno, la verdad, una muy buena fermentación. con temperatura controlada. Con la temperatura controlada. Lo que pasa es que viene de muy buenas uvas, vos sabés. Sí, bueno, algunas estaban un poco rancias porque ustedes tienen que remar porque vienen, creo que es la gran proeza de Emir Félix, recibe un partido que salió tercero en las anteriores elecciones. ¿Cuál es el secreto para recuperarse, Emir? Bueno, la verdad es que nosotros, trazar un camino no ha sido sencillo, pero hemos venido cumpliendo con lo que nos planteábamos. Cuando nos decían que el peronismo no se iba a resolver, que íbamos a ir dividido y todo lo que nos decían, nosotros decíamos, mirá, el peronismo tiene muy claro a dónde va y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y se van a ordenar las cosas. Y no era porque yo tuviera una bola de cristal, sino porque creo que entiendo bien a cada sector y cuál es su prioridad. Entonces, habiendo muy pocos lugares para discutir en cualquiera de las elecciones legislativas son así. Había dificultades, yo había planteado la necesidad de hacer internas en algunos departamentos que no veía posibilidad de que hubiera acuerdo, pero que todavía no está todo tirado, o sea, todavía puede haber algunos acuerdos en departamentos, a pesar de que han quedado 2 listas. Bueno, yo tenía claro que nuestro objetivo era fortalecer al peronismo de cara al 27. Esta es una elección de tránsito donde nosotros teníamos que fortalecer al peronismo y recuperar su base estructural. Y creo que de hablar con muchos dirigentes, todos lo fuimos entendiendo y lo logramos, ¿no? Buen día, Emir. Y digo porque sabemos dónde estamos, porque nosotros no tenemos un quiebre ni ideológico. Tenemos dificultades internas que son difíciles de llevar para adelante, pero que hemos logrado priorizar otras cosas, ¿no? No tienen quiebre ideológico, o sea que comulgan con los postulados de la cámpora. No digas eso, porque bueno, es una chicana. No es bueno, una chicana, te tomo el textual. Andrés, no. Nosotros tenemos claramente, ideológicamente, lo que significa el peronismo. No significa que nosotros hayamos dejado nuestras diferencias. Hemos priorizado otras cosas, lo que te dije. Hemos priorizado otras cosas. Nosotros las diferencias en un partido que es muy amplio y desde lo metodológico y desde lo ideológico también es muy amplio, hemos priorizado que adelante tenemos un adversario que realmente es complejo. Bravo. Tenemos un modelo de país muy diferente. Creemos en un modelo diferente de país. Vos sabés perfectamente la diferencia que yo tengo con la cámpora y la diferencia que ellos tienen conmigo. Pero bueno, esas diferencias han quedado postergadas, la discusión de esa diferencia han quedado postergadas al futuro, porque lo que queremos hacer es fortalecer el peronismo. Y tenemos por delante a Milei y a Cornejo con su método, que van a ser a quien vamos a enfrentar. Y por supuesto, creemos que ellos no tienen claro hacia dónde van, porque todo el gobierno desde donde viene, Alfredo Cornejo viene de la Franja Morada, y ir en contra de lo que ha bregado durante toda su vida es difícil. Hoy estar con los libertarios creo que tiene que tomar bastante relevancia en él, ¿no? Porque
se estructura su historia. Yo creo que un partido que tiene una larga historia, que fue kirchnerista en su momento, que estuvo con el PRO después, en algún momento esos virajes son muy complejos, ¿no?, de explicar. Emir, buen día. En las diferencias que usted planteaba, que persisten con listas presentadas, están nada menos que en departamentos muy importantes como Guaymallén, Capital, Las Heras, San Martín. No entiendo, ¿cómo? Usted planteaba que todavía quedan listas alternativas que buscan competir en departamentos que son muy importantes, digo, porque está Guaymallén, sí, porque las realidades territoriales, las realidades territoriales de la diferencia de los dirigentes, cuando vos vas a hablar en el marco de los concejales, ya toman otros ribetes, territoriales diferentes, donde hay, las diferencias más personales entre dirigentes departamentales, claro, que de alguna manera hay que legitimarlas. De alguna manera hay que legitimarlas. Y este fue el tema de que, no habiendo paso, la situación se nos complicaba. Claro. A eso quería apuntar. Cuando vos no tenés un gobierno en la espalda y cuando venís de una derrota como la que venimos, es muy difícil en un acuerdo legitimar a los candidatos, ¿no? Claro, a eso quería apuntar. ¿Por dónde iban las diferencias y por dónde podía venir la solución o una unificación? ¿Sí? Por cuestiones ideológicas de lugares en listas o eran más personales. Eso estaba bueno saber. No, hay diferencias personales también. En la política juegan un rol importante las diferencias personales. En la política juegan un rol importante y la verdad que en el territorio cada uno tiene su historia y en definitiva creo que es bueno legitimarse. Nosotros llegar a una lista de acuerdo por Congreso, como intenta hacer el radicalismo, porque necesita llegar a un acuerdo con la Libertad Avanza, y nosotros no tenemos esa dificultad. Es cierto. Ahora, si tenían que ir a una paso, seguramente no tenían credibilidad uno con el otro para llegar a un acuerdo. Y nosotros no tenemos problema de que haya interna, ¿no? Emir, cuando usted mirá, yo te cuento una cosa. Nosotros abrimos el sistema, el proceso interno, y esperando que llegaran otras listas, hicimos una cantidad interesante de prórrogas con el objetivo de que se pudieran presentar aquel que no tenía los avales, aquel que no llegaba porque le faltaba estructura, aquel que no llegaba por otra cosa, que pudieran llegar. Emir, pudieran llegar con los tiempos, para que hubiera interna. Está bien, pero más allá de las internet, de las cosas que interesan mucho a la política, pero poco al ciudadano común y corriente, yo quiero hacer una pregunta más general. Ustedes, para diseñar la campaña que se viene, supongo que han reflexionado bastante para saber por dónde la van a llevar. Ya en la reflexión que han hecho, ¿tienen claro por qué salieron terceros hace 2 años? ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Porque el peronismo salió tercero por muchas cosas. ¿Pero cuál es lo principal? Hubo desencuentros internos que fueron que no se pudieron lograr. Que el peronismo mendocino perdió identidad, llevado adelante por un proceso muy nacionalizado, con políticas muy complejas. Teníamos un gobierno que venía de fracasar, gobierno nacional que venía de fracasar en su lucha contra la inflación. Teníamos muchas dificultades. Y después, desde Mendoza no se interpretó como suele pasar en estos casos, como le ha pasado a muchos partidos. Se deja de interpretar la lógica mendocina. Eso es lo que yo creo. Esa es mi pregunta, porque si yo hoy fuera el Durán Barba de ustedes, me haría esta pregunta para aconsejarle la campaña. Ustedes tienen que, y coincido plenamente, que el peronismo tiene que volver a reencontrarse con Mendoza, pero la votación de octubre va a ser mucho si bancamos o no la política de Milei, el gobierno de la nación o no. Entonces la pregunta es, ¿ustedes van a ir, ustedes como Partido Justicialista de Mendoza, contra Milei o contra Cornejo en octubre? Mira, contra las políticas que comparten Milei y Cornejo.
Nosotros, cuando vos ves la presentación, cuando se hizo la reforma electoral aquí en Mendoza, donde se le puso fecha a las elecciones para ir dividido, y fue una ley que mandó el gobierno de la provincia, la ley estuvo firmada en ese momento por quien era el ministro de gobierno de la provincia, era Dalmiro Garay, gobernaba Cornejo. Esa ley pone fundamentos claros de por qué las elecciones tienen que ir divididas. El manejo discrecional del gobierno para cambiar esas realidades en 6 años, cambiar toda la realidad en esos 6 años, que los fundamentos están para que le convenga al gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí en los fundamentos de esa ley dice claro por qué las elecciones tienen que ir divididas, para que se discuta la agenda provincial separada de la agenda nacional. Sabemos que en una elección unificada la agenda nacional te pasa por arriba, porque nos ha pasado. Digo, le cuesta mucho discutir a la gente qué pasa en la provincia cuando hay una elección absolutamente nacionalizada, donde se mezcla, donde ya intercede. Fíjate vos cómo en pocos años los fundamentos que para implantar aquella ley con fechas fijas de elecciones separadas se puede guardar, el gobierno aprovechando esa mayoría que tiene, puede borrar todo lo que escribió, lo puede borrar con el codo para cambiar la realidad. Ahora, solamente por una conveniencia electoral. Emir, entonces hoy día sí, pero digo, usted viene de salir tercero justamente en una elección separada, no le fue bien con la elección separada en 3. Pero vos me estás preguntando cómo vamos a hacer con una agenda que viene nacionalizada. Y sería mucho más fácil para nosotros si la agenda hubiera sido dividida en este momento. Pero ni hablar. Hoy vamos a discutir, mira, yo lo tengo medido y yo creo que vos también. El 60% de la población va a ir a votar en función de la agenda nacional. Por eso. Y el otro 20% va a ir a votar en función de la agenda provincial y el otro 20% todavía no sabe ni qué pasa. Claro, y mucha gente no va a ir a votar, Emir. También está pasando en el país, ¿no? El ciudadano cada vez tiene menos ganas de ir a la urna. ¿Cómo lo están interpretando ese fenómeno? Es un fenómeno que si un día le estás planteando y estás militando la necesidad de las elecciones separadas y otro día te lo borrás porque te conviene y desapareces las PASO porque si no se te complica para hacer la unidad con quien la querés hacer y es difícil, se va perdiendo credibilidad, está claro. Entonces la verdad que nosotros tenemos claro que tenemos que ir a discutir las políticas hoy de Milei, qué es lo que la gente más interés tiene, si no dejamos de reconocer lo que pasa en la cabeza de los mendocinos y lo que pasa en las necesidades de los mendocinos. Pero van a tener que hacer entonces la misma campaña que Kicillof y Cristina si van contra Milei. No vamos a hacer la misma campaña de Kicillof y Cristina. ¿Y qué otra porque acá les queda? Existe una personalidad muy fuerte que es la de Cornejo y nosotros no, una política muy discutida que es la de Alfredo Cornejo y nosotros no vamos a desaprovechar esa particularidad. Nosotros vamos a hacer una elección que para nosotros es difícil porque vos mismo estás expresando de dónde venimos, pero está claro que en el peronismo hay cambios, hay modificaciones y se están expresando en este tiempo. Entonces, hemos estado hablando durante 5 meses los problemas internos del peronismo y acá están resueltos, ¿no? Finalmente, una cuestión técnica o metodológica. ¿Habrá internas entonces? ¿Van a ir a las urnas ahora el 10 de agosto? ¿Para qué? Algunos departamentos sí. Departamentos. En algunos departamentos sí. En algunos departamentos sí. Nosotros esperamos durante semanas que se presentara alguna lista distrital o nacional de diputados nacionales o en una sola lista, en buena hora. Pero en el caso de que hubiera la oportunidad de participación para interna, teniendo en cuenta la situación que tenemos en el peronismo, hemos dejado todas las posibilidades para que el que realmente quisiera presentarse lo hiciera. Y bueno, tanto en Las Heras como en Guaymallén, como en San Martín, como en Junín y como en Capital, hubieron expresiones diferentes y se van a expresar en la urna el día de hoy.
Está bien. Emir, el camino es largo de aquí hasta octubre, así que vamos a seguir en contacto permanente. Bueno, te agradezco, Andrés. Te Por agradezco favor, mucho. corresponde. Y le agradezco a todo el equipo. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Emir. Muchas gracias. El hombre importante porque es el número 1 del peronismo. Emir Félix no solo es el presidente del partido, es el que va a encabezar la lista de diputados nacionales en octubre. Así que es el hombre del peronismo hoy. El peronismo mendocino es de Emir Félix para abajo, todo. Hemos hablado con Emir. Esa, y es la lista de unidad. Esa sí Claro. está unificada. Hasta las 10.